Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Punto de Conocimiento. Hoy tenemos por delante un reto intelectual de los buenos. Vamos a desentrañar uno de los textos más monumentales, provocadores y, sinceramente, revolucionarios de toda la historia de la filosofía. Hablamos de La genealogía de la moral, la obra maestra de Friedrich Nietzsche. Nuestro objetivo en los próximos minutos va a ser destilar todas estas ideas tan complejas y convertirlas en conceptos súper claros y accesibles, pero sin perder esa profundidad increíble que tiene el autor. Así que vamos a entrar de lleno en materia para ver cómo Nietzsche le da la vuelta a absolutamente todo lo que creíamos saber sobre el bien y el mal. El plan de hoy es muy sencillo. Primero, veremos el contexto de la obra. Segundo, el argumento principal. Tercero, cómo se estructura en 3 tratados. Cuarto, las conclusiones. Y quinto, nuestra despedida. ¡Empezamos! Punto número 1. El contexto de la obra. Vamos a conocer un poco al autor y qué era exactamente lo que buscaba. A ver, para entender un libro tan, digamos, explosivo como este, primero hay que saber qué chispa encendió la mecha. Estamos ante un texto que es pura polémica. Nietzsche escribió esto motivado en gran parte por un desacuerdo frontal que tenía con los psicólogos ingleses de la época, como el Dr. Paul Ree. Esta gente intentaba explicar la moralidad basándose simplemente en la utilidad y en el olvido de esa utilidad. Pero lo que de verdad hizo estallar a Nietzsche fue su escepticismo radical frente a quien había sido su antiguo maestro, Arthur Schopenhauer, y su inmensa sobrevaloración de la compasión. O sea, para Nietzsche, ensalzar cosas como la compasión y la abnegación como si fueran los valores definitivos era un peligro enorme. Lo veía, literalmente, como un síntoma de cansancio vital y como la puerta de entrada al nihilismo en Europa. Y justo para combatir esa visión, Nietzsche nos propone un método fascinante, la genealogía. Ojo, la genealogía no se pregunta qué es el bien y el mal en plan abstracto o teológico. Para nada. Rechaza de plano esa idea de que la moral cae del cielo o viene de Dios. Su enfoque es 100% histórico y filológico. La gran pregunta que lanza es, ¿bajo qué condiciones humanas reales nos inventamos estos prejuicios morales? Y aún más importante, ¿han ayudado estos valores a que el ser humano se desarrolle o son en realidad un síntoma de debilidad y empobrecimiento? Pasamos al punto número 2, el argumento principal. O dicho de otra forma, la moral como una auténtica invención. Fijaos, si tuviéramos que coger todo este armatoste filosófico y resumirlo en una sola idea, sería sin duda esta. La moralidad no es una verdad absoluta, no es algo eterno. Es una creación completamente humana que se ha forjado a base de golpes en los conflictos históricos entre distintas clases sociales. Nietzsche nos dice que los valores que tenemos hoy en día son el resultado de una guerra antiquísima. Una lucha de poder pura y dura entre los que dominaban, los fuertes, y los oprimidos. En esencia nos viene a decir que la moral es el arma más sofisticada que ha surgido de esa guerra. Llegamos al tercer bloque del día, la estructura de la obra, que está dividida en 3 tratados de la moral. Nietzsche nos explica todo esto dividiendo el libro en 3 ensayos distintos, y la verdad es que cada uno es más brillante que el anterior. El primer tratado explora algo loquísimo, la doble prehistoria de lo que llamamos bueno y malo. Nietzsche se pone a rastrear el origen de las palabras y descubre que, al principio, lo que existía era la moral de los señores. Es decir, los nobles, los poderosos, se llamaban a sí mismos buenos y veían a los plebeyos y a los civiles simplemente como malos, en el sentido de simples o vulgares. Pero de repente hay un giro brutal en la historia. Se produce lo que él llama la rebelión de los esclavos en la moral. Liderados por una casta sacerdotal que acumulaba un resentimiento y un odio abismal, los oprimidos consiguen darle la vuelta a todo. Hacen una transvaloración radical de los valores. Para entender bien este giro, hay que ver el contraste. Por un lado, tenemos esa moral original de los señores, donde bueno significa nobleza, excelencia, fuerza vital, y su opuesto es simplemente malo, en plan plebeyo. Pero claro, luego surge la moral de los esclavos, que nace totalmente del resentimiento. Y aquí la cosa cambia por completo. El hombre poderoso de repente pasa a ser etiquetado como malvado, y por defecto, el débil, el que ni siquiera tiene poder para vengarse, se pone a sí mismo la etiqueta de bueno. Es decir, el individuo que era considerado bueno en la moral de los señores es exactamente el mismo que ahora es considerado malvado en la moral de los esclavos. Y para que esto no se nos olvide nunca, Nietzsche lanza una metáfora que es una auténtica pasada. Nos dice que, es totalmente natural que los corderos miren con malos ojos a las grandes aves rapaces. Hasta ahí, todo lógico. Pero es completamente absurdo que los corderos le exijan al águila que deje de comportarse como un águila. Pues bien, la moral de los esclavos hace exactamente eso, exige que la fuerza no se manifieste como fuerza, y mediante este truco mental, esta falsificación, los débiles convierten su propia debilidad inevitable, su incapacidad de actuar, en una supuesta virtud elegida, como el perdón o la paciencia.
Es magia psicológica pura y dura. Bueno, pues saltamos al segundo tratado. Aquí Nietzsche cambia un poco el chip y nos lanza una pregunta más biológica. Se pregunta, ¿cómo narices se cría un animal para que sea capaz de hacer promesas? Porque, seamos sinceros, por naturaleza somos olvidadizos, y el olvido es necesario para poder seguir adelante. Pero claro, la sociedad necesitaba gente predecible, gente responsable. Así que este ensayo se centra en un proceso prehistórico que fue bastante doloroso. Cómo se nos grabó a fuego la memoria, de dónde viene el origen de la culpa y cómo nació lo que él denomina la mala conciencia. Fijaos en cómo evoluciona la culpa. Al principio de los tiempos, los humanos tenían instintos salvajes, libres, agresivos, y los soltaban hacia afuera sin problema. Pero de repente aparece el Estado, una manada de conquistadores que llega e impone el orden a base de castigos y violencia brutal. Entonces, ese ser humano salvaje se ve metido de golpe en una especie de camisa de fuerza social. Como ya no puede descargar sus instintos hacia el exterior porque le cae un castigo tremendo, ¿qué hace? Pues los dirige hacia adentro, se ataca a sí mismo. Y esta crueldad interiorizada, esta autotortura mental, es justamente lo que Nietzsche llama el origen de la mala conciencia. Entramos ya de lleno en el tercer y último tratado, que intenta responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significan realmente los ideales ascéticos? Es decir, todos esos ideales que promueven cosas como el ayuno, la pobreza, la castidad y el negar los placeres de la vida. Nietzsche analiza esto en distintos grupos. Nos dice que para artistas como Richard Wagner, al final de su vida, podía ser un desencanto. Para los filósofos, es más bien una herramienta para concentrarse al máximo. Pero donde de verdad pone el foco es en el sacerdote ascético. Este personaje no usa estos ideales por devoción desinteresada, no, los usa como el instrumento supremo para ejercer poder sobre un rebaño que sufre. Y aquí viene la revelación más fuerte del libro. A simple vista, parece que el ideal ascético es una contradicción total, ¿verdad? Es como si la vida se volviera en contra de sí misma. Pero Nietzsche nos hace ver que es justo al revés. Este ideal es en el fondo un instinto de protección. Surge cuando la vida está sufriendo, cuando está degenerando. Porque resulta que el ser humano no puede soportar el vacío absoluto. Preferimos querer la nada antes que no querer en absoluto. Así que el ideal ascético nos da un sentido a todo ese sufrimiento, llamándolo culpa o pecado, y funciona como una estratagema desesperada para que no nos rindamos y conservemos la vida, aunque sea a base de narcotizarla. Pasamos al punto número 4, la conclusión y el mensaje final de toda esta obra. Después de ver cómo desmonta por completo los pilares de la moral tradicional, la exigencia de Nietzsche queda clarísima. Tenemos que dejar ya de asumir que nuestros valores actuales son los buenos por defecto. Nos pide una crítica radical. O sea, nos plantea, ¿y si resulta que esta moral del resentimiento, de la compasión excesiva, es en realidad un veneno? ¿Y si es justo esto lo que impide que alcancemos nuestro máximo esplendor y poderío? Es una advertencia súper seria. La moral podría ser, irónicamente, el mayor peligro para el futuro del ser humano. Pero oye, que no todo es destruir por destruir. En el horizonte, Nietzsche deja ver un rayo de esperanza con un concepto precioso, la gran salud. Nos habla de un estado futuro que estará reservado para espíritus fuertes, libres y súper creativos. Individuos que por fin sean capaces de redimir nuestra realidad y librarnos de esos ideales ascéticos que odian el mundo material. Esta gran salud consiste básicamente en superar el nihilismo, recuperar la inocencia y por fin decirle un sí gigantesco y afirmativo a la vida, abrazando tanto lo bueno como lo malo. Y por último, llegamos a la sección 5. Nuestra despedida. Antes de terminar por hoy, creo que es obligatorio dejar esta pregunta provocadora flotando en el aire. ¿Siguen nuestros valores actuales limitando el potencial humano? Porque, claro, después de descubrir que muchas de nuestras ideas del bien y del mal pueden venir del resentimiento y del control social, es casi imposible no mirar a nuestro alrededor y preguntarnos si seguimos viviendo bajo la sombra de unos valores que nos hacen más pequeños de lo que podríamos ser. Ahí queda la invitación para darle una vuelta de forma honesta y valiente. Y hasta aquí el análisis de hoy. De verdad, ojalá que esta inmersión en la genealogía de la moral os haya resultado súper reveladora. Si este formato así directo y claro os gusta, es el mejor momento para apoyar el canal. Suscribirse a Punto de Conocimiento es la mejor forma de no perderse las próximas explicaciones educativas. Nos ayuda muchísimo que compartáis esto con otros apasionados de la filosofía. Y por supuesto, los comentarios están abiertísimos para debatir lo que queráis, sobre todo esa metáfora de los corderos y las aves rapaces que da para mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, a seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo análisis.